¿Cómo están mis hermanos? Dios les bendiga. Hoy día vamos a hacer la reflexión sobre un pasaje muy interesante. ¿Cuántas veces usted ha pedido a Dios y dice, Señor, ¿por qué no concedes las peticiones de mi corazón? Si tú ya algún momento lo dijiste, me lo prometiste, Señor, que en tu palabra. Y me gustaría que lo leyéramos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 15. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera, dice, cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuántas veces has pedido cosas tú y le has dicho a Dios, Señor, por favor, concédemela? Porque yo te las pido. Entonces, si yo te las pido en el nombre de Jesús, yo las voy a recibir. Pero qué interesante, porque yo cuando era niño, yo amaba la serie de las Tortugas Ninja y las películas. Y yo le pedía a Dios, cuando era chiquitito, tenía menos de 5 años, le oraba al Señor y le decía, Señor, por favor, conviérteme en una tortuga ninja. Conviérteme en una tortuga ninja. ¿Saben que yo creía que lo podía hacer? Porque yo leía esto, que si nosotros se lo pedíamos a Dios, Él lo iba a conceder. Y yo decía, pero ¿qué dice Hebreos 11.1? Porque la Biblia dice en Hebreos 11.1, y lo tiene Mía para poder leerlo, la Sofi lo tiene, Hebreos 11.1, ¿qué dice? Que me va a ayudar leyéndolo. Dice Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Yo decía, si el Señor pudo resucitar y alguien predicó una vez desde el púlpito, dijo que todo es posible, o sea, no hay nada imposible para Dios, todo es posible. Y yo dije, yo tengo la certeza de que me voy a convertir en una tortuga ninja. ¿Pero me pudo convertir en una tortuga ninja? No, si no mis hijos serían tortuguitos. Y no, son todos normales. ¿Por qué no me convertí en una tortuga ninja? Porque la explicación a ese pasaje, yo lo tomé como un niño, ¿eh? Como un niño. Yo creía fervientemente, yo creía que Dios lo podía hacer. Me fui vestido, hermano, de tortuga ninja, me iba vestido al colegio. Mi mamá me hizo una caparazón con cartón piedra, me la hizo y me tiré al piso para girar como las tortugas ninjas y la aplasté, me quedó una caparazón plana. Fue el día más triste de mi vida. Fue para una fiesta de disfraces que hizo el colegio y yo me fui disfrazado. ¿Sabe que iba caminando por la calle? Y yo en mi corazón tenía Romanos 5.5, que dice, yo la esperanza de ser tortuga ninja, escúcheme, ¿ya? Escúchelo. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces dice, la esperanza no avergüenza. Yo tenía la esperanza de ser tortuga ninja. No quería perderme nada de lo que fuera tortuga ninja. Me compraba hasta esos juguetitos de tortuga ninja. Yo quería ser una tortuga ninja. Me daba volteretas, mortales, flip-flap. No, eso lo hice después más grande, pero yo quería hacerlo. Trataba de darme mortales hacia adelante, pararme de manos como lo hacían las tortugas ninja. Yo caminaba con las manos. Todo lo quería hacer. Quería ser una tortuga ninja. Y yo oraba al Señor cada noche y le pedía con todo mi corazón, Señor, yo quiero ser una tortuga ninja. ¿Por qué? Porque la esperanza no avergüenza. No avergüenza. Entonces yo caminaba por la calle y nada de vergüenza, porque yo creía que Dios lo podía hacer. Porque me tomaban los pasajes que Dios había escrito y yo los tomaba para mí fervientemente. Pero había un detalle, un pequeño detalle. ¿Y qué dice ese pequeño detalle? El versículo 15 le acabo de leer de 1 de Juan 5:15, pero en el contexto está el 14, y el 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos, aquí hay algo que es condicional, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando lo leí me dio pena. Cri, cri, cri. Me dio pena porque yo quería ser tortuga ninja. Decía, Señor, por favor, que sea tu voluntad. Pero si hubiese sido tortuga ninja, tal vez no me hubiese convertido en otras cosas, en papá y todo eso. Dios tenía otro propósito y sabía lo que era bueno para mí. Pero yo quiero que piensen eso, en que nosotros a veces pensamos que si yo lo pido, lo voy a tener. Porque si yo lo pido en el nombre de Jesús, porque Jesús lo dice, todo lo que pidieres en mi nombre. Pero hay una condición, que esté bajo la voluntad de Dios. Si no está bajo la voluntad de Dios, entonces tengo un pequeño problema.
Estoy yendo en contra de la voluntad de Dios y eso puede ser grave. Pero yo quiero que lean el pasaje que dice en Juan 15, versículo 14, que lo va a leer Mía, por favor, lo va a leer fuerte. Dice, Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué significa hacer lo que Dios manda o hacer lo que Jesús manda? ¿Sabe que ahí mismo en el pasaje, en el contexto, habla de que hay un problema? Si a mí me persiguieron, a ustedes también lo van a perseguir. Dice que el mundo no quiere a lo que no es de él. Entonces, como nosotros no somos del mundo, el mundo nos va a aborrecer. Hermano, el mundo nos aborrece. Fíjense lo que pasó con esta nueva, que ni siquiera ha tomado el cargo, la nueva ministra de Educación, perdón, de la mujer, que se llama Cedini, ¿cómo? No, Edith Marín. Perdón, Cedini la otra, la vocera de gobierno, parece. Y va a tomar el cargo. Y ya empezaron a hablar peste de los evangélicos, de esto, que vamos a retroceder en los derechos. Al contrario, una mujer creyente, cristiana, va a respetar el derecho a Dios, a los hijos, a la familia. Va a hacer todo lo posible para que la mujer sea restituida al lugar que tiene que estar. No en el lugar que le han puesto a la fuerza. Va a representar mucho mejor a las mujeres que tienen también la fe. Entonces, la gente... Y es mujer, aparte la otra no era mujer, el otro no era mujer, y se fue en contra porque es mujer. O sea, estamos a lo bueno le dicen malo, a lo malo bueno. Está todo al revés. Pero ¿qué les digo? A veces nosotros decimos, Señor, tú me vas a conceder esto porque yo lo digo en el nombre. ¿Y ha visto a los profetas que declaran, esos pseudo profetas que son falsos? Dicen, yo declaro en el nombre del Señor. Puede que le resulte, igual que el horóscopo, 50 y 50. Usted puede decir, mañana va a llover. Y oye, el otro día llovió. Quedamos acá sorprendidos porque llovió harto. Todo puede ser por probabilidad. Puede haber una probabilidad de que algo ocurra, probabilidad de que tú te cases, pero cuando tú declaras y dices cosas que tú no tienes seguridad porque no está en el nombre de quién, del Señor Jesús, y no está en la voluntad de Dios, entonces nosotros estamos jugando con fuego, es peligroso. La Biblia nos dice ahí que nosotros somos los amigos de Cristo si hacemos lo que Él nos dice. Les voy a contar una historia que es del año 1939, Segunda Guerra Mundial iniciándose. Ocurre que estaban las flotas aéreas y tenían un problema. Estaban los nazis y estaban los de la Gran Bretaña y estaba el eje y varias de las cosas que pasaban en ese momento. Pero ocurría algo. En la noche habían aviones que pasaban y no podían reconocerlos porque venían unas disparando y venían varios y no sabían los que eran los que tenían la protección de los buques, los que tenían protección en tierra, los antiaéreos, tenían sistema antiaéreo con disparo, no sabían a quién dispararle. No sabían si el avión que venía era amigo o era enemigo. Y ahí nace la necesidad de identificar si es amigo o enemigo. ¿Cómo yo identifico a un amigo o un enemigo? Se llama IFF para los que lo quieren investigar. Identification Friend or Foe significa en inglés y significa cómo yo identifico a un amigo o a un foráneo o a alguien que no es amigo. ¿Saben lo que hicieron al principio? Le pusieron un tipo de recubierto metálico y con el radar trataban de identificar porque rebotaba cierta señal. Funcionaba mal. Después se le ocurrió poner unas luces. Tampoco, porque las podían imitar. Se le ocurrieron varias formas. Hasta que después se les ocurrió hacerlo por radio. Entonces, se le llama un transpondedor. ¿Qué hace? Emite una señal y el transpondedor responde a esa señal y dicen, ese que viene volando ahí es amigo. Si tú lo apagas, piensan que eres enemigo. Pero si tú lo enciendes, hermano mío, y esto fue lo que permitió ya no tener fuego amigo. El fuego amigo derribaba más aviones que el fuego enemigo. Porque cuando venías tú, tranquilito, a aterrizar a tu portaavión, a aterrizar a tu parte aérea, la flota, te empezaban a disparar y después se daban cuenta que tú eras amigo, no eras enemigo. Entonces, ¿cómo yo identifico a alguien que es amigo de Cristo y a alguien que no es enemigo de Cristo? ¿Cómo lo identifico? Jesús nos dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, una persona que quiere ser amiga, como lo dice Jesucristo, amiga
Y dice, si hacéis lo que yo os mando. ¿Y quién manda al Señor? Su voluntad, hacer su voluntad. ¿Cuál es una de las voluntades de Cristo? Que en la oración no pidamos el mundo entero. En Mateo 6, versículo 5, dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en la esquina de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Llorando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Es como cuando un papá mira al hijo y ve que sus zapatillas ya se están echando a perder, que su dedito empieza a aparecer por ahí, uno sabe que hay que comprar zapatillas. Dios lo sabe, pero lo sabe todo. Entonces, dice, vosotros pues, pero ¿qué es lo que necesitamos hacer? Es practicar la fe. Lo leímos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe se basa en algo muy importante, que son las promesas. La fe se basa en la promesa que Dios nos hizo. Entonces, dice también, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado o venerado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Primero, hágase tu voluntad. ¿Cómo yo permito que Dios haga su voluntad en mi vida? Se los pregunto sinceramente, ¿cómo tú puedes hacer que Dios haga su voluntad en tu vida? ¿Cómo hago que la haga en mi vida? Entonces dice, santificado, venerado o santificado también es apartado para nosotros, para poder alabar a Dios, somos apartados para Él. Y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dice el pan nuestro del mes, el pan nuestro del año, o las riquezas del año. Nos dice, no, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hermanos, yo sé que es difícil porque nosotros estamos en un mundo donde si tú no tienes una tarjeta de crédito con cupo o no tienes un buen trabajo, tú sabes que puedes perder y puede irte muy mal. Pero ¿sabe lo hermoso de esto? Que Dios nos promete que con sustento y abrigo estemos contentos. Dice, si nosotros nos persiguieron, o sea, si a Él lo persiguieron, nosotros también nos van a perseguir. Nadie es mayor que su Señor. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y este es un problema, porque tal vez yo no estoy perdonando a los deudores y Dios no me está escuchando. Porque yo puedo hacer que una persona toda su vida tenga que pedirme perdón por algo que hizo. Y yo sentirme que me lo debe. Pero ¿qué ocurre? Al final, si yo no lo perdono, esa deuda de honor, estoy manteniéndome sin el perdón yo. Y esto es muy importante porque dice, perdónanos y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y Jesús dice, porque si no perdonáis a los hombres, ahí terminó la oración, y explica, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que el Padre que está en los cielos no perdone las ofensas? Hermanos, estuvimos leyendo recién lo que yo les decía, la palabra del Señor. Y nosotros entendemos que cuando nosotros pedimos porque creemos que Dios lo va a hacer. Yo lo creo sinceramente, yo creo que Dios lo va a hacer. Como cuando era niño, mi fe era tan pura. Yo no pensaba que existía la gravedad, no tenía idea. Vivía con la gravedad. Y yo vivía feliz con la gravedad. Cuando yo quise volar, me hice alas porque quería volar. Me tiré de árboles, me pegué en el coxis muy fuerte. Me saqué la mugre haciéndome alas porque yo quería volar. No sabía las leyes de la física, pero yo creía que Dios me podía hacer volar. Yo cuando quería, usted dirá, el niño tonto, sí, me gustaba imaginar, inventar cosas. Hasta el día de hoy invento, me encanta. Pero eso me decía, como las leyes de la física, yo no tenía idea que existían esas leyes.
pero yo trataba de serlo. Yo no sabía que por una ley física yo no podía convertirme en tortuga ninja. Yo creía que sí, Dios lo podía hacer, sinceramente, pero no era el propósito de Dios, y ahí está el problema. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Pregúntate, por favor, sinceramente. Ora al Señor, Señor, por favor, ¿cuál es mi propósito en la vida? Tal vez mi propósito no es por donde yo estoy caminando. Tal vez el propósito es que sea otra cosa, nada que ver. Pero yo por mi, ¿cómo decirlo? Por mi soberbia, por mi negligencia, tal vez por no hacer las cosas que tengo que hacer, por cualquier cosa, Dios no me ha dado las respuestas que yo estoy esperando, porque no es el lugar donde tengo que estar. Piénselo. Tal vez ha sido necio, porque ve la verdad, pero no la quiere aceptar, o necia. Una persona necia no es que sea tonta de per se, una persona tonta, no. Quiere decir que sabiendo lo que es bueno, no lo hace. Sabiendo lo que es bueno, no lo hace. Entonces, la palabra del Señor nos dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Qué son los mandamientos de Dios? Su palabra. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Yo les digo, la fe que yo tenía, sincera, en que yo iba a poder ser tortuga ninja, entendí que no lo iba a hacer cuando entendí que el propósito de Dios para mi vida era otro, no era el que yo quería cuando era niño. Pero todo eso son nuevos sueños, nuevas metas. Dios te lo pone, Dios te arregla, Dios te ayuda en tu camino. Dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y dice acá también, el versículo 9 del capítulo 5, aquí estaba leyendo el capítulo 5 de Primera de Juan, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el problema para los creyentes incluso, que no nos sometemos a la voluntad de Dios, y al no someternos a la voluntad de Dios, lo hacemos mentiroso, porque decimos, no, tu voluntad no es buena para mi vida. No es buena. Entonces, yo me pongo como dueño y como Dios diciendo, esto es lo que yo quiero para mi vida. No lo que tú quieres, Señor, porque tú no mandas, mando yo. Y cuando haces eso, ya no es el amo, el Señor. Amarás al Señor, tu amo, amarás a tu amo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y en otro lado dice, con todas tus fuerzas. Pero si tú no amas a Dios, entonces tú vas a hacer lo que tú quieres. Y ese es el riesgo para los cristianos. Es muy grande el riesgo. ¿Sabe que hay un pecado de muerte que dice Santiago? Les voy a leer acá. Primera de Juan 5, 16, 17 dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Pedirá, fíjense, orará. Pedirá, orar. Esa es la forma que nosotros vivimos. La oración es pedir a Dios. Hay pecado de muerte. Dice, por el cual yo no digo que se pida. Hay un pecado que aquí Juan dice, yo no pido que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces cuando usted quiere, pero con todas sus fuerzas, que el mundo lo reconozca, no lo va a reconocer. A no ser de que usted sea del mundo y que sea hijo del maligno, de la familia del maligno. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Y cuál puede ser un ídolo? ¿Se acuerdan el ídolo que había que se llamaba Mamón? El del money.
Dice, nadie puede servir a dos señores, porque amará al uno y despreciará al otro. Dice la palabra del Señor. Y está hablando del Dios Mamón, está hablando del Dios Dinero. ¿Cuál es el que nos mantiene lejos de incluso que las personas vayan a la iglesia? El Dios Dinero. El money. Money, money, money. Hijito guardado de los ídolos. ¿Cuál otro puede ser un ídolo? Un cantante, un jugador de fútbol. Yo puedo ser mi propio ídolo. Porque nadie es más grande que yo. Yo soy lo más grande. Nadie me falta el respeto. Si Dios piensa que este es el camino correcto, no, porque yo soy mi propio ídolo. Yo me venero a mí mismo. Hablo de mí en tercera persona. ¿Ustedes quieren saber lo que David opina? ¡Ah! ¡Yo opino! Si ustedes quieren saber, no se los diré. ¿Ah? Me creo, pero superior a todo. Nos habla con la mano. Yo les quiero decir que la Biblia dice que hay en Mateo 12, 31, 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Más la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Blasfemia contra el Espíritu. Hebreos 10, 26, 27 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, pecar significa errar, no seguir los mandamientos de Dios, no seguir el plan de Dios, escúchame bien, ya no queda más sacrificio por los pecados. Se está refiriendo, ya no hay más sacrificio. O sea, si tú estás dispuesto a seguir pecando, ¿qué eres? ¿Eres un salvo? ¿No salvo? No. ¡Oh, qué interesante! Lo podemos conversar. Después dice Hebreos 6, 4 al 6, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y después dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Escuchen bien eso, escuchen bien. Recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Está diciendo que algunas veces que creyeron, dice, porque es imposible a los que una vez fueron iluminados. La única forma de ser iluminado es por quién, por Dios. Y recayeron. Santiago 1.15 dice, el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A qué quiero llegar con esto? A que muchas veces nosotros decimos, por sus frutos los conoceréis. Una persona que no tiene fe se nota porque vive una vida apagada, amargada, no tiene esperanza. Y yo les quiero leer eso, pero quiero que vayan conmigo a 1 Corintios 13:13. Por favor. 1 Corintios 13:13. Yo les decía, la esperanza no avergüenza. Yo caminaba feliz al colegio, como los niños son Spider-Man, que se visten de Spider-Man, iban felices con la esperanza de ser Spider-Man. La esperanza no avergüenza. Esta ministra se acaba de hacer una declaración y dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de ser creyente, no me avergüenzo de ser cristiana. Amén, al fin. 1 Corintios 13, les invito a leer. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Dice, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y hermano, aquí viene algo. Yo quiero que vayamos a entender esto. La fe es el conocimiento de todo lo que es Dios, incluso las cosas futuras, pasadas, es como todo lo que nosotros entendemos. Para nosotros, la fe también lo entendemos como la fe y la fe con mayúsculas. La fe, la certeza de lo que se espera. Yo sé, bajo las cosas que Dios me enseña, las promesas, yo creo, esa es mi fe. Es basada en la realidad de lo que Cristo y Dios cumplieron. ¿Ok? Y está la fe como la doctrina que va dentro de la fe, las cosas futuras, las promesas, todo lo que nosotros creemos es la fe grande. Y queda la fe, la esperanza. ¿Qué sería la esperanza? Yo espero ese día en que Cristo volverá, como dice el himno. Yo espero, tengo la esperanza de que Dios me restituya, o sea, me lleve a su presencia. Yo tengo la esperanza. Yo anhelo ese día. Esperanza. ¿Y qué más queda? El amor. Ahora, entendamos algo. Cuando estemos en el cielo, la fe de las cosas que vienen, la futura, toda la doctrina, todo, ya lo vamos a conocer a Dios. Vamos a necesitar la fe, lo vamos a ver. La esperanza de que Él me lleve al cielo ya no la vamos a necesitar. ¿Y qué va a quedar? El amor. Entonces, ahora nos vamos, les pido que nos vayamos a Juan. Vayamos a Juan.
Nosotros leímos Juan 15, 14, ¿cierto? Que dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ahora, ¿cómo tú reconoces a alguien que ama a Dios, que ora a Dios, pero con fe real, y que hace la voluntad de Dios? Yo les quiero leer esto. Dice la palabra del Señor. Dice el Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y quiero que pongan atención a esto. Mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Pusieron atención? Una persona que ama a Dios, ama la palabra de Dios, pero no tan solo el hablar de la palabra de Dios, porque he conocido a personas que hasta son conspirativos. Hablan de la palabra de Dios. Ah, mira, aquí aparece esto, y como que todo es conspiración. Oh, mira, y la Biblia lo decía, y todo es conspirativo. Claro, entretenido. Pero guardar significa poner en práctica, y esto es lo más difícil. Porque si yo voy a hablar del amor, tengo que haber sacrificado algo para poder hablar del amor. Si yo quiero hablar de dominio propio, tendría que hablar del dominio propio que he tenido en mi vida. No porque yo lo haga, sino porque es una muestra de que Dios hizo algo en mí que me permitió hacerlo. Son los frutos. ¿Qué frutos tienes? ¿Qué frutos tiene? Dice, el que no me ama no guarda mis palabras. El 24, estamos hablando de Juan 14, 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Saben lo que más hoy día tenemos? Son personas que están en las iglesias, que predican desde la posición del miedo. Entonces, cuando tú predicas del miedo, vas a hacer que las personas crean por miedo a ir al infierno. No van a creer por el sacrificio que hizo Cristo para ser salvos, el Evangelio, que dice que Él murió por nuestros pecados. ¿Y para qué? Para que nosotros seamos justificados, o sea, nosotros seamos declarados justos, limpios, que nuestros pecados sean borrados y que Él paga. Si yo predico de que hay un infierno, claro, un infierno entre comillas, infierno, pero yo predico de eso, yo voy a generar una respuesta emocional al miedo. Pero yo no quiero que teman al infierno, yo quiero que teman a aquel que puede mandar nuestros cuerpos al tormento eterno, no al infierno. Que teman a Dios, que amen a Jesucristo, que entregó su vida por nosotros en un sacrificio hermoso, puro, para que nosotros podamos ser declarados justos y santos. Ese es el objetivo de todo esto. Cuando tú tienes la fe, es un regalo de Dios. Es pues la fe, es pues la fe. Dice la certeza, ¿no? Eso es el Hebreos 11.1. Pero Efesios 2, 8 y 9 dice, ¿qué dice? Para que me ayuden a recordar. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso, así tiene. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto de vosotros. No de vosotros. No de vosotros, pues es don de Dios. Sigue. No por obras, para que nadie se gloríe. Wow, la fe entonces no es por obra. La fe es un don, es un regalo de Dios. Entonces Efesios 2, 8 y 9 nos recuerda. Por gracia, por la carisma de Dios, por la buena voluntad de Dios, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Wow. Entonces cuando nosotros entendemos ese pasaje decimos,
oh Señor, yo no puedo llegar a la salvación por mis medios, yo no lo voy a conseguir. Puedo tener toda la fe del mundo, que trasladase montaña, como dice el Señor Jesucristo, pero si no tengo amor, soy como címbalo que retiñe, está en 1 Corintios 13. Búsquelo. Pero por eso les digo, el Hijo de Dios, vino a manifestar el amor máximo. ¿Y qué dice Juan? Ahora 13, 34 y 35, dice, un mandamiento nuevo os doy. Primero ya sabemos que nosotros tenemos que amar a nuestro Padre porque amamos la palabra de Dios. Si tú amas la palabra de Dios y la pones en práctica, entonces cuando yo vea a mi hijo cometer pecado, yo lo voy a corregir porque Dios me dice, instruye al niño, entrénalo, corrígelo, que no se desvíe, que el demonio no robe su corazón. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, para que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos, o sea, toda la gente, que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Y cómo yo demuestro el amor? Ya hemos estudiado el amor ágape, fileo, y el amor eros. Ágape, sacrificio total por el mundo, como Dios, Jesucristo lo hizo por nosotros. ¿Qué sacrificio? Yo vivo por ti, tú vives por mí. Entonces, este amor me hace moverme, adelantarme a tus necesidades, adelantarme a tus problemas. Como hermano me adelanto, apoyo, te exhorto, te motivo. No te soy un lastre, al contrario. Fileo es el amor de hermanos, ese amor que nos permite amarnos como hermanos. Y el eros, el que está en los matrimonios. Y esos tres amores tienen que estar en el matrimonio. No fuera, el eros tiene que estar solo en el matrimonio, nada más, no existe en otro lado. Pero como yo lo veo acá, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Y sabe qué? Lo leímos en Juan 14:15. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Listo, simple. ¿Cuáles son los mandamientos de Cristo? Hermano, eso se lo dejo como tarea. Pero sepa algo. El amor es lo único que tenemos para poder llevar al cielo. Es lo único que tenemos. Porque la fe y la esperanza van a quedar acá. ¿Qué va a quedar? El amor. Y ese es un árbol que da buenos frutos. Porque si veo que un árbol da malos frutos, entonces revise y verifique los pasajes que yo les di. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y recayeron, o sea, volvieron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. He visto esto mucho en las iglesias. Personas que creen que son salvos porque están convencidos de ello, pero en su interior saben que no lo son. Porque no son un árbol de buenos frutos. Y un árbol de buenos frutos no se puede ocultar. Cuando usted tiene un árbol bueno, usted lo ve que da buenos frutos, entonces preocúpese de esa área, de haber sido entregado para Cristo. Que usted su vida la ha entregado a Cristo y que Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Y ya me cortaron la luz. Y nos vamos. Así que recuerden, ¿qué era lo que estábamos leyendo? Al principio leímos todo, que si nosotros somos, ¿qué cosa? Después la fe, la certeza de lo que se espera. La esperanza, también leímos lo que tú leíste en 15, Juan 15. Que todo lo que nosotros hacemos es por amor, hermano. Por amor. Así que Dios les bendiga. Nos vemos si os quieren otra oportunidad. Y miren, aquí me van a poner más luz. ¿Sí? Illumination. No se nota tanto. Es como bien... Pero que Dios les bendiga, hermanos. Y no se olvide de que está... ¡Ay, me veo iluminado! La fe, la esperanza y el amor. Y una persona que no es de Cristo, ya saben que Jesús los reconoce porque no tienen amor. Tienen amor propio. Es un amor muy fuerte. Me están iluminando así. Ven. Una persona que no tiene amor por los demás, tiene un amor por sí mismo, hace lo que él quiere, no busca la voluntad de Dios. Y como no busca la voluntad de Dios, ¿qué termina haciendo? Su propia voluntad, y hace a Dios mentiroso. Entonces, cuando usted diga, no, yo estoy en la voluntad de Dios, me lo asegura, me lo firma,
¿Me lo puede dejar como anotado? ¿O dudaría? Si está dudando en que Dios le pidió que hiciera algo, entonces probablemente no fue Dios quien se lo pidió. Y si le trajo mucha tristeza, también. Piénselo bien. Que Dios les bendiga. Un abrazo y un beso.